Terminamos entonces el capítulo 3, ¿verdad? Y dice, somos hechos hijos de Dios por razón de la unción, como la del Mesías, dada por Dios mismo. Cuando Él aparezca nuevamente, seremos semejantes a Él. Nos mantenemos puros para participar de esta esperanza, porque así como Él es puro y se mantuvo, como Yeshua se mantuvo fiel a su unción. El pecado es infracción de la ley, toda injusticia es pecado. Juan 5, como lo veremos. Por no haber pecado en Yeshua, Él apareció para quitar nuestros pecados. Por eso es importante la humanidad del Señor. Por eso es que Hebreos enfatiza que Él pasó por todas pruebas y toda desgracia hasta la muerte para quitar nuestros pecados. Nuestro Mesías humano tenía que ser perfecto, como el Padre que lo habitaba era perfecto. Tenía que mostrar al mundo la imagen del Señor, como es nuestro trabajo, mostrarla ahora que tenemos la unción del Padre. Esta es la verdad del Evangelio. Esto es decir, ahora somos hijos de Dios. Porque no haber pecado en Yeshua, Él apareció para quitar nuestros pecados. Por eso es importante la humanidad de Yeshua. Todo el que permanece en Yeshua no peca. Esto es hacer justicia y ser justo. ¿Se fijan? Permanecer en Yeshua es permanecer en el Padre. Y por la unción que nos ha dado, no pecamos, ni puede haber pecado en nosotros. Y nuestra conciencia tiene que siempre está trabajando en nosotros. Que está regida por la unción que está en nosotros. Y entonces vemos que podemos obrar como el Señor obra. Y entonces hacemos justicia. Y somos llamados justos. Pero fuimos hechos justos para ser llamados justos. Aquel que peca no ha visto a Yeshua ni le ha conocido. Pertenece al diablo por su pecado. No ha visto a Dios. No ha visto al Mesías. Aquí estoy hablando del Mesías, el Padre y el Hijo. Ni le ha conocido porque no tiene comunión con los dos. ¿Se acuerdan? Pertenece al diablo por su pecado. Yeshua apareció para deshacer las obras del diablo, para instalar la simiente de Dios en nosotros. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios está en él. Si Dios está en él, no peca. ¿Queda claro? Porque esto es bien importante. El que es nacido de Dios ama a su hermano, ama como Dios, porque es simiente de Dios y no puede amar diferente. ¿Qué tipo de amor ni qué tipo de amor? No puede amar diferente. Amar a su esposa y a su esposo, usted lo va a amar con el amor de Dios. Eso es amar. Considerar estar en Dios ¿cómo consideraremos estar en Dios? Como haber pasado de muerte a vida. Porque estábamos muertos en el pecado. Y ahora vivimos para la justicia, por la gracia del Señor. Y la evidencia es que amamos como Dios nos ama. Esa es nuestra evidencia para nosotros mismos y delante del mundo. Ama a sus hermanos así como Yeshua nos amó a nosotros y que puso su vida por nosotros. Así nosotros debemos hacer. Nuestra conciencia no nos reprende porque sabemos y estamos en el Padre y el Padre en nosotros. Y si nuestra conciencia nos reprende, cuidado, a las rodillas y a ver dónde estamos haciendo mal y echarlo fuera. Y a Él todo lo que le pedimos por la razón, y Él nos dará todo lo que pedimos. Perdí aquí. Porque permanecemos en Él y obedecemos sus mandamientos, todo lo que hacemos es agradable a Dios, entonces podemos pedir todo lo que queremos pedir y Él nos lo dará. Su mandamiento es que creamos en el nombre de su Hijo y amemos a nuestros hermanos. Si obedecemos sus mandamientos, permaneceremos en Él. Sabemos que permanecemos en Él por el Espíritu que nos ha dado, por la unción de Yeshua que está en nosotros y que es permanente. Vimos clarito que esto es bien importante
es bien importante que cuando nos entregamos al Señor viene la unción del Mesías. El Padre nos bendice con su presencia, con su simiente, que es su naturaleza espiritual, su espíritu. Entonces viene la unción a nosotros y permanece en nosotros. Por eso cuando vamos adelante, lo vamos a aclarar, todavía lo aclara más. La presencia de la simiente de Dios está en nosotros, es la presencia de Dios en nosotros. Vamos con el capítulo 4, avanzando. Está lloviendo a cántaros afuera y tuve que salir corriendito y regresar porque este tema es largo. Así que me dio una buena mojada, pero qué bonito es cuando llueve. Ay, si el Señor lloviera sobre nosotros. Primera de Juan, capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y todos ellos dicen, yo soy de Dios. ¿O no es así? Todos predican la verdad. Todos dicen que predican la verdad. Y cuando predican verdad y dicen mentira con verdad, los hace falsos profetas. Por eso es tan importante que el que predica o la que predica, la que enseña como su sierva, debemos ser fieles a la palabra de Dios. Textualmente fieles, hasta los acentos y las tildes por decir, ¿verdad? Fidelidad. Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios y es poder. Así que vamos adelante. No debemos creer a todo espíritu. ¿Probarlos con qué? Con la Santa Biblia. Ella es la regla de juicio. En esto conoced el Espíritu de Dios. El judío no aceptaba a Yeshua porque decía, ¿cómo tú siendo hombre te haces Dios? Otros decían, yo conozco a su padre José. La humanidad de Jesús, de Yeshua, era lo que ellos no podían conciliar con que él fuera el Mesías. ¿Y qué cosa, verdad? Porque ellos sabían que el Mesías debería venir de la línea de David. Y sin embargo, lo rechazaron precisamente porque siendo humano te haces Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es humano, que Jesucristo es humano, vino en humanidad, es de Dios. Lo repito, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, que Jesucristo es humano. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Por eso es que el sacerdote católico ellos dicen que tienen más poder que el mismo Padre, porque son capaces de traer la divinidad y convertirla en el pan y en el vino, el cuerpo de nuestro Yeshua. La intercesión sangrienta diariamente, la comunión de darles la hostia y el vino, ¿verdad? De que participan creyendo que están convirtiendo esos productos en la realidad del cuerpo de Yeshua. Eso es una abominación eso es lo que el anticristo hizo y sigue haciendo hasta el fin, porque esa es el centro de su paganismo, como hemos estudiado en estudios pasados, la abominación desoladora y el anterior, 1 y 2. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Así que mis hermanos, Jesús fue humano, un ser humano. Por eso es que somos sus hermanos. Es
DNA, es nuestra humanidad. Por eso es que pudo rescatarnos. Un ángel no hubiera podido porque no es nuestra humanidad. Pero Jesús, Yeshua, por ser humano, Padre lo pasó, lo llevó por todo ese camino de tantas pruebas. Y como dice Isaías 53, ¿verdad? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él cargó nuestras enfermedades, nuestras imperfecciones, nuestro todo, para que entonces al morir en el Calvario quedaran perdonadas. Que Él vino para desaparecer el pecado, desaparecerlas de nosotros. Y ya una vez desaparecidas, entonces ya hemos visto que pertenecemos a nuestro Padre Celestial porque tenemos la unción del Santísimo, del único Santísimo. Y entonces somos restituidos a la comunión con el Padre. Y el Padre vive en nosotros por su Espíritu. Y entonces nosotros continuamos unidos a Yeshua. Porque, ¿cómo es que estamos unidos? Porque Yeshua está unido al Padre. Por eso es que el Padre vino y se vistió con la humanidad de su Hijo, para que tuviéramos un Salvador humano y para que tuviéramos nuestro Redentor y Salvador en Él, en el Padre, y nos reconciliara a ser sus hijos. Esa es la verdad del Evangelio. Así que si no creemos que Jesucristo es humano, el fin de este mundo está por llegar. Y mis hermanos, todos los 4000 años de antes, que el Padre vino y se hizo carne. Y por eso es que es sagrado el nombre de Yeshua, porque contiene la santidad del Padre en él y la santidad de que fue hecha el Hijo. Este es el espíritu del anticristo, aquel que niega que Jesús vino en carne. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Se fijan? ¿Quién está en nosotros? ¿Quién es mayor que nada ni nadie en el mundo? ¿Quién es el más poderoso? ¿Quién es el que está sobre todo y en todos? El Padre. Mayor es el que está en nosotros. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Por eso es que este cristianismo que participa de todo, una apariencia de piedad, negando la eficacia de la piedad misma, están blasfemando el nombre del Padre, porque la piedad que es el Padre mismo, porque Él es el amor, en sí mismo no habita en ellos y están trayendo oprobio. Nosotros somos de Dios cuando recibimos la unción. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aquellos que no pueden tolerar escuchar la verdad, ni aunque se les presente verso tras verso tras verso, son capaces de decir, como leí en una publicación, que es pena decirlo, un gran predicador, y sin embargo dice, no es la multitud de versículos lo que prueba una verdad. Entonces, ¿qué prueba la verdad? Si la verdad no se prueba por la palabra, entonces, ¿cómo se va a probar? Un poquito aquí, un poquito allá y más otro poquito allá. Y ellos han tomado este dicho de un poquito aquí, es que solo con ese poquito de acá y este poquito de acá establecemos una verdad. Toda verdad que no está sostenida por toda la Escritura no es verdad absoluta. No es verdad completa. Es media verdad, pero no es verdad. Y no hay medias verdades. Cae en la clasificación del error. Así que nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos escuchará. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Se fijan ustedes aquí? ¿Quién ha visto a Dios, mis hermanos? La Escritura dice que nadie lo ha visto, excepto Yeshua. Y sin embargo,
Y dice que conocemos a Dios. ¿Cómo es que lo conocemos? En esa relación íntima que hay entre Él y nosotros por la unción que nos dio, por su unción, la unción de su simiente, su presencia, su espíritu. No otra persona, Él mismo. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios. Es que amamos porque nacimos de Dios y porque conocemos a Dios. Esto es porque Dios está en nosotros. Estamos en esa íntima comunión con Él. Su unción está en nosotros. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Él es amor. Es la fuente del amor verdadero, el puro. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, el único que replicó su santidad, la imagen misma del Padre, para que vivamos por Él. ¿Se fijan? Humano y sin embargo unigénito, para que vivamos por Él. Porque fue el único, mis hermanos. Yo me atrevo a decir por mí, lo digo de mí misma, como decía, hablo por mí misma. Yo me atrevo a decir que el Señor miró por las edades y no vio ni un justo, alguien que oyera, que quisiera recibirle y ser como Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. ¿En qué consiste el amor? En que Dios nos amó, en que Dios te amó primero. Yeshua dio su vida por nosotros, reflejando el amor que el Padre tiene por nosotros. Por eso Yeshua dice, no os digo que hablaré al Padre de vosotros, porque el mismo Padre os ama. Y nosotros, y el cristianismo es cristiano porque lleva el nombre de Yeshua, pero niega hasta cierta medida el amor del Padre. No se han dado cuenta que al estar en Yeshua ellos deben estar en el Padre, porque el Padre, ese es el plan de Dios, que atraernos en la humanidad de Yeshua para restaurarnos como sus hijos, para poner su simiente en nosotros. Y su simiente no es decir, te declaro justo, no. Su simiente es hacernos justos como Él es justo, hacernos santos como Él es santo. ¿Y cómo va a lograr esto? Por medio de su unción. Y nosotros nos mantenemos en esa unción y la unción permanece en nosotros. En esto consiste el amor. Él nos amó primero, nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor, que nos amó y envió a su Hijo. Ahora, al ver esto, dices, como ves, el amor consiste en el que envió a su Hijo. El asunto de la Escritura está en no tomar un solo versículo para hacer una doctrina. Si aquí dice, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, quiere decir que lo envió a morir por nosotros, por nuestros pecados. Pero 2 Corintios 5:19 no está anulado. Ninguna parte de la Escritura se anula por un versículo. Y 2 Corintios 5:19 dice que Dios, el Padre, el Santísimo Hakadosh, estaba en su Hijo. Y Él estaba para reconciliarnos a sí mismo, de manera que al dar a su Hijo se dio a sí mismo para nuestra salvación, pero mandó al Hijo al Calvario. El ser humano tuvo que morir, el Yeshua humano tuvo que morir como propiciación por nuestros pecados. Él es nuestra, ¿cómo era la otra palabra? Nuestra expiación. El Cordero de Dios es nuestra expiación. Amados, capará, ¿verdad? Nuestro capará. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también amarnos unos a otros, así como Dios nos ha amado. Así que mi querido hermano, que me dices,
porque tú eres la cabeza, tú vas a hacer lo que quieras. No es así. Si tú amas a tu esposa como Dios te ha amado a ti, con ese amor capaz de morir por ella, y con el amor sublime la tratas todos los días, y con su amor la abrazas y abrazas tu hogar y provees y proteges y amas como Dios nos ama, entonces puedes decirte hijo de Dios y jefe de tu familia. Y a una esposa así se va a morir por ti, te lo aseguro. Así que nosotros así debemos amarnos unos a otros. ¿Cómo faltamos en cuanto al amor? Pero saben, el diablo es el que ha hecho en nosotros tanto daño. El abuso, la negligencia, todo lo que el diablo hace para que los padres inflijan dolor a sus hijos en una forma o en otra. Y luego trae a seres de afuera para abusar y para maltratar y para destruir. ¿Por qué? Porque así crecemos sin amor, unos crecen sin amor, otros crecen lastimados, abusados por años, otros crecen maldecidos por años. Nómbrenlo. ¿Cómo crece la humanidad en este tiempo? Y ahora es peor, pobres criaturas. Mis hermanos, si nosotros somos capaces de amar con el amor de Dios, quiere decir que el cápara, la bendición con que fue bendecido Yeshua, está en nosotros. Y si no, mi hermano, eres un mentiroso, hermana, eres una mentirosa, e Isabel es una mentirosa. Si el cápara, la unción del Altísimo no está en nosotros, simplemente no podemos amar como Dios ama, porque Dios no está en nosotros. Él es el que nos hace justos, el que nos hace ver las cosas con su justicia, con su mente, con su rectitud. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Este es el secreto no el secreto a gritos, lo digo yo, de la justificación por la fe. No es declararme justo para que me salve yo. Es que me hace justa porque Dios permanece en mi corazón, en mi mente, en mi vida, y su amor se perfecciona, y yo amo como mi Señor, y yo cuido como mi Señor, abrazo como mi Señor, pienso como mi Señor. Soy hecha justa porque Él está en mí. Mi justicia no es mía. No es un vestido que me pongo o que Él me pone y ya soy declarada justa. No, es el capará en nosotros. Es la unción del Santísimo sobre nosotros, en nosotros. La simiente de Dios en nosotros. Ese es el centro de la justificación por la fe. Y cuando entendemos el core, el centro de la justificación por la fe, entonces ni pleito con los mandamientos, ni pleito con ser de Yeshua, porque sabemos lo que significa. Gálatas y Romanos son papita para nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Lo vuelve a corroborar, ¿se fijan? Y nosotros de su Espíritu, porque Dios es Espíritu. Si sopla, si ordena, si la manda con su mano, eso le pertenece a Él, pero es de Dios. Es Él, de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Fíjense bien, si confesamos que Jesús, siendo humano, es Hijo de Dios, entonces permanecemos en Él y Él en Dios.
¿Por qué? Porque Él está en el Padre. El Padre tomó la humanidad y la alcanzó y la abrazó. Y entonces el Hijo permanece para siempre en Dios. Y entonces si nosotros confesamos que Jesús es Hijo de Dios, humano, como lo vimos antes, todo aquel que no confiesa que Jesús vino en carne es anticristo. Entonces cuando confesamos que Jesús el humano es el Hijo de Dios, entonces podemos estar en Él porque hemos creído que nos amó de tal manera que nos dio a Yeshua para hacer nuestra expiación, para hacer nuestro sacrificio, y que nos dio que lo hizo llegar a ser nuestro sumo sacerdote en Él, porque hemos estudiado quién es el sumo sacerdote. La figura se encontró con la realidad y el sumo sacerdote celestial es el mismo, pero ahora vestido de humanidad. Dios permanece en Él y Él en Dios. Esa es la única forma. Por eso es importante la humanidad de Jesús. Y mis hermanos, no hace mucho que yo decía, yo siempre he conocido que, bueno, no siempre, ¿verdad? Desde que vine a este evangelio, que la naturaleza del Señor era divina y humana, pero llevada por los vericuetos después de la Trinidad, todo se pierde. Pero esta es la verdad, lo que dice el apóstol Juan. Y yo no estoy hablando mis palabras, son las palabras de la Escritura. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios y todo aquel que confiesa que Jesús es venido en carne, Dios permanece en Él y Él en Dios. Es la única forma de permanecer en el Padre y el Padre en nosotros. Si creemos que Jesús, siendo hombre, es Hijo de Dios. ¿Y por qué es tan sencillo ver el por qué? Porque entonces podemos creer que Dios nos ama de tal manera que nos salvó en el Jesús humano, porque en Él, Jesús humano, estaba Él, el Salvador divino. Por eso es que Él puede decir en Isaías: yo soy tu Redentor y no hay otro. Yo soy el único Salvador. Porque el Padre y el Hijo son uno. La humanidad y Dios. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. ¿Se fijan lo que les decía? Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Los hijos de condenación son los que se van a perder, porque el diablo es el acusador, no Dios. El sacrificio que el Señor y Yeshua hicieron fue para satisfacer, fíjense bien lo que voy a decir, porque nosotros decimos, para satisfacer las demandas de la ley. Sí, para elevarnos a la justicia del Señor, para traer a Yeshua hasta la perfección y la santidad de Dios y poder abrazarlo como sumo sacerdote. Para eso fue llevado al sacrificio y para pagar nuestra deuda. ¿Deuda con quién? Y es lo que yo quiero aclarar también esta mañana. Mis hermanos, el que nos acusa es el demonio. El que tomó cautivo el mundo es el demonio. El Padre es nuestro papi, nuestro daddy, nuestro papá. Y siempre ha querido recuperarnos. ¿Y por qué tantos años para esperar nuestra salvación hasta que el Señor venga y termine con todo esto? Porque había que dejar desarrollar a este enemigo su mundo, su reinado de maldad, para que nos pudiéramos dar cuenta quién es Él y quién es el verdadero Padre, y querramos y anhelemos estar en el Padre, no en el falso Padre. No hay Padre más que uno, eso dice la Escritura. Nosotros hemos conocido y debemos de creer que Dios nos ama. Sí, hubo que llevar al Señor, nuestro predecesor por el Calvario,
fue nuestra expiación. Él sufrió por nosotros. Ahora nosotros la tenemos fácil. Ahora solamente quiere que creamos. Que creamos en su Hijo. Creamos en su nombre. Y creamos que somos hijos iguales como Jesús. Hijos de Yeshua, de Yahweh. Hijos del Padre. Porque Él es humano como nosotros somos humanos. Por eso es que el apóstol Juan hace claro que el que no confiesa que Yeshua vino en carne, que es humano como nosotros, es anticristo. Y luego dice que si confesamos que Jesús es Hijo de Dios, entonces, ¿por qué? Porque es humano. Porque si no hubiera sido humano, no hubiera podido salvarnos. Pues como Él es, fíjense bien, en esto se ha perfeccionado el amor. Porque Dios permanece en nosotros. Hermanos, gócense en estos versículos. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Se fijan? Llegar a la perfección, mis hermanos. Muchos dicen, tenemos que llegar a la perfección de observar los mandamientos de Dios, pero cuidado, cuidado. Y hemos hecho de la ley un látigo para cortar y para quitar para quitar. Cuando ser perfecto significa que tenemos el amor de Dios en nosotros, el Padre viviendo en nosotros, que es amor, entonces nosotros somos amor. Esa es la perfección. Porque cuando somos amor como Él es amor, porque su simiente está en nosotros, no hay problema porque tenemos la mente del Señor. Somos hechos justos. Esa es la diferencia de ser justificado a ser justo. Somos llamados justos porque Él nos ha hecho justos y sigue haciéndonos justos todos los días porque la unción permanece en nosotros. En esto se perfecciona el amor. Así podemos tener confianza en el día del juicio y no tenemos apuro. No tenemos temor, porque el amor echa fuera el temor y estamos llenos del amor de Dios, porque su simiente de Dios está en nosotros. Así somos nosotros en este mundo como Él es. ¿Se fijan ustedes? Por eso es la diferencia de este cristianismo que todo el tiempo está, otra vez vuelvo con lo mismo, con el sentimiento de culpa de que no ha sido perdonado y ya cayó y otra vez ahí voy con mi cordero y ahí voy. ¿Cuántas veces quiere usted matar a Jesús para poder sentirse limpio? Hebreos dice una sola vez y penetró el lugar santísimo con el Padre. Por eso es que es diferente, es un sumo sacerdote eterno. Su expiación es eterna y cuando nos es dada la expiación a nosotros, su sacrificio lo tomamos como nuestro, lo aceptamos y es nuestro. Entonces somos perdonados y nuestros pecados son desaparecidos. Y ahora sí tenemos la unción del Santísimo en nosotros. Yo lo he repetido mucho porque es vital, es el core, es el centro de la justificación por la fe. No hay justificación por la fe de otra manera. O somos o no somos. O estamos en Él o no estamos en Él. Para que tengamos confianza, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Es alta la medida, pero no la tienes que llenar tú solo. No, el Señor está en ti y cuando Él está en ti, tú tienes la mente del Señor. Tú piensas como el Señor, tú obras como el Señor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, y recuerden que dice que el amor se ha perfeccionado en nosotros, el amor de Dios, y el amor echa fuera el temor.
no tenemos temor. No tenemos temor de decir no a lo que tengamos que decir no. Porque el temor lleva en sí castigo. Porque ¿de dónde? Oh, esta es otra, porque muchos dicen, bueno, si yo no tengo temor y yo puedo comer esto, yo puedo hacer esto, yo puedo, porque yo sé que Dios mora en mí, así yo he sido salvo, ¿verdad? Puedo hacer lo que quiera y no tengo temor. Está peor que nada, ¿verdad? Dice, porque el temor lleva en sí castigo, pero no tendrá temor del castigo, pero no tiene tampoco temor de Dios, ni Dios está en él. Lo hemos visto, todo va junto, no hay de poder tergiversar una verdad tan grande. Por eso es importante que es verdad que el Padre estaba en el Hijo para reconciliarnos consigo mismo, porque el poder de nosotros no es de nosotros, es de Dios. Y poco a poco va cambiando nuestra naturaleza y haciéndonos fuertes, como los jóvenes que eran fuertes, ¿verdad? Los adultos porque vencieron, porque habían conocido al Padre. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a quien que no ha visto? El que ama a Dios, ame a su hermano. Así que el capítulo 4, hay muchos falsos profetas que debemos probar si son de Dios. Son de Dios si confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El espíritu que no confiesa que Yahshua ha venido en carne es del espíritu del anticristo. Y esto concuerda con lo que hemos estudiado en el pasado. La Biblia es armoniosa en todo. Vencemos al anticristo y al mundo porque Dios está en nosotros. Su simiente, el cápara, está en nosotros. Somos nacidos de Dios. Por eso amamos a nuestros semejantes como Dios nos ama. El que es de Dios nos oye, y que Él es del Espíritu, y el que, el que es de Dios nos oye, y el que es del espíritu del error no nos oye. Así reconocemos a cuál espíritu pertenece cada uno, ¿verdad? El que no oye esta verdad, la desecha, es que no pertenece al Espíritu del Señor. Perdónenme que tengo que decirlo como la Escritura lo dice. El Padre es amor y por su amor envió a Yahshua como sacrificio por nuestros pecados. Por eso vivimos para Él. Nadie ha visto a Dios jamás. Si amamos a los demás como Dios ama, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Es perfeccionado hasta que lleguemos al momento, ¿verdad?, en que nos vamos con Él, así como se fue este hombre justo. No quiero pensar ahorita en otra cosa. Sabemos que permanecemos en el Padre y el Padre en nosotros, porque nos dio su Espíritu, nos ungió, nos dio capará, ¿verdad? Nos dio su simiente. Por eso es tan claro Primera de Juan, porque nos explica claramente quién es el capará, quién es su Espíritu, es Él, es su simiente en nosotros, es Dios. Y porque sabemos que estamos en el Padre, porque nos ungió como a su Hijo. Sabemos que somos hijos de Dios porque somos hermanos de Yeshua, hermanos en carne, somos seres humanos como Él es. Por eso testificamos que Dios envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Si confesamos que Yeshua es el Hijo de Dios, Dios permanece en nosotros y nosotros en Dios. Conocemos y creemos en el amor del Padre. Dios es amor. Si permanecemos en este amor, permanecemos en Dios y Dios en nosotros. Así es como hemos sido traídos a la perfección del amor, en el amor de Dios. Esa es la perfección. Esa es la perfección. Y si somos perfectos en amor, entonces nuestra conciencia, nuestro ser ha cambiado.
estamos dentro de los mandamientos de Dios. No transgredimos los mandamientos porque simplemente no podemos. Por eso es que dice que no puede pecar el que está en Dios. Porque si amamos como el Señor ama, si tenemos la mente del Señor, no podemos pecar. Porque no queremos estar fuera de Dios, queremos estar en Dios y que Él esté en nosotros. Y esta verdad echa fuera el temor. Y no tenemos miedo del juicio, porque el temor del juicio es para los que están fuera sin Dios. Pero para el cristiano que vino a Jesús, y para el cristiano que vino al Padre por medio de Jesucristo, para el cristiano que vino a Yahweh por medio de Yeshua, creyendo que Dios estaba en el Padre, que el Padre estaba en el Hijo para redimirnos, no tenemos temor, porque estamos resguardados después de haber sido expiados y limpiados, hemos sido perfeccionados en amor y estamos unidos a nuestro sumo sacerdote, porque somos su carne y ese cuerpo está unido al cuerpo de Dios, al cuerpo espiritual de Dios, ¿verdad? A Dios. Esa es la forma en que Dios se presenta a nosotros. Juan 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, el Padre lo engendró, ¿verdad? Ama también al que ha sido engendrado por Él, a Yeshua. Eso significa que amamos a los dos, ¿verdad? Tanto al Padre como al Hijo, al que lo engendró y al engendrado. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y explicamos ya todo esto de los mandamientos. El capítulo 5 es como remachar lo que ya aprendimos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Se fijan? Cuando nacimos de Dios, lo partí en dos para que lo mediten. Cuando nacemos de Dios, el capará, la unción que le dio el Padre a Yeshua nos es dada a nosotros. Entonces la simiente de Dios está en nosotros. Y entonces somos nacidos de Dios, somos sus hijos. Y podemos vencer al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, ¿en qué? En que tenemos la unción, en que el Padre está en nosotros, en que somos nacidos de Dios. Así es como vencemos al mundo. Nuestra fe en la unción que nos fue dada cuando aceptamos a nuestro Señor y lo confesamos. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús humano es Hijo de Dios. No debemos olvidar que Jesús es venido en carne. Este es Jesucristo que vino, fíjense, esto es importante, la Valera, me da tanta tristeza porque no hay una traducción como la King James y como esta Biblia judía para el hispano. Como quisiera ser lingüista y poder traducir con tal perfección, pero oremos, hermanos, y solo Dios sabe. Pero la Iglesia Católica metió en la Escritura, y Reina Valera tiene mucho más adulteraciones. En esta está Juan 5:6 está adulterado. Esta es como está escrito en la Biblia judía traducida por Hebreos. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. O sea, Yeshua, cuando Jesús estuvo en la cruz, cuando murió por nosotros, y el soldado fue para ver si estaba muerto y lo lanceteó en su costado, brotó de su costado agua y sangre. Estas dos dan testimonio, el agua y la sangre dan testimonio
Por eso dice que vino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, que es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es Dios. El Espíritu es Yahweh, como Juan lo estableció antes ya. Juan 5:7. Hay 3 testigos. Y no dice, como dice la Valera, hay 3 testigos en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso fue insertado por los traductores sacerdotes católicos. Dice, esta es una traducción directa de los originales y hecha por hebreos. Hay 3 testigos judíos, ¿verdad? El Espíritu, hebreos, por gracia. 3 testigos, el Espíritu, el agua y la sangre. Y eso lo vimos en el versículo anterior, ¿se fijan? Porque la Biblia no hace armonía. Aquí habla de que Jesucristo vino por el Espíritu, por el agua y la sangre, ¿verdad? Y luego aquí dice, hay 3 testigos, el Espíritu, porque el Espíritu es el Padre que estaba, la unción del capará en el Mesías, que es la que está en nosotros, el agua y la sangre, y estos 3 son uno solo, una persona, el Espíritu, el agua y la sangre. El agua y la sangre son el ser humano, el Espíritu es el Padre. Estos 3 son uno. No hay duda. ¿Qué más testimonio queremos? Si aceptamos el testimonio humano, como muchos aceptan el testimonio humano, el testimonio de Dios es más poderoso. Y este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Si lo vas a creer o no lo vas a creer, es asunto tuyo. Cuando el soldado atravesó el costado de Yeshua, brotó agua y sangre. Y Juan está diciendo que Yeshua, el Hijo de Dios, es en sí mismo estos 3 elementos que están de acuerdo, que son uno y testifican acerca de esta verdad. El Espíritu, Yahweh el Padre, el agua y la sangre del costado de Yeshua, la humanidad del Hijo de Dios. El Espíritu, Yahweh el Padre, y el agua y la sangre del costado de Yeshua, la humanidad del Hijo de Dios. El centro de la justificación por la fe o evangelio de la gracia es precisamente que el Padre se dio a sí mismo en Yeshua. Y estos 3 elementos, el Espíritu, el agua y la sangre, son uno y dan testimonio de esto. El que cree en el Hijo es de Dios, tiene el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? El agua, la sangre y el Espíritu. Estos 3 dan testimonio. Y el que cree en el Hijo de Dios, en Yeshua, humano Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. Tenemos a los 2 aquí. Y el que no cree aquí, y el que no cree a Dios, le hace mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque hemos creído que estos 3 son uno. El Espíritu, el agua y la sangre son uno. Entonces, esta es la vida eterna, porque ahí está el Padre. Ahí está la unción, el capará, en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre. El nombre es la persona y el poder del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna si creemos en el Evangelio de la gracia. Para que sepáis que tenéis vida eterna en nosotros, porque la vida eterna es el capará. Y el capará está viviendo en nosotros, nos habita, somos de Él. No somos y ya
tenemos la vida eterna habitando en nosotros, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que creáis en Yeshua, en Jesús como le conoces. Y esta es la confianza que tenemos en su presencia. Y si pedimos entonces cualquier cosa que está de acuerdo a su voluntad, porque no vamos a pedir cosas que no son su voluntad, tenemos la mente del Señor. Ahora pensamos como Él, entonces pediremos de acuerdo a su voluntad. Y entonces Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, todo lo que pedimos, sabemos que lo tenemos porque hemos pedido de Él, sabemos que tenemos todo lo que pedimos de Él. Sí, hemos creído en Él así, y sí sabemos que nos oye, ¿verdad? Y si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad. Si alguno ve a su hermano, fíjense que es importante, si alguno ve a su hermano cometiendo pecado que no conduce a muerte, él pedirá y Dios le dará la vida por aquellos cuyo pecado no conduce a muerte. Hay pecado que conduce a muerte. Yo no estoy diciendo que debiera orar por ellos acerca de esto. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no conduce a muerte. Y muchos van a decir, ¿cuál es el que no conduce a muerte? Porque at least I have a leverage. No. Todo pecado, toda injusticia, todo lo que no viene de un carácter justo, como hemos sido hechos justos en el justo, es pecado. Pero hay pecado que no conduce a muerte. Hay pecado que es el caer cuando estamos en el Señor, y cuando caemos por error, caemos porque caímos en pecados que no nos apartaron del Señor, sino que porque estamos unidos a nuestro Yeshua, y en su nombre nosotros somos lavados. ¿Se recuerdan que cuando el Señor Yeshua lavó los pies de los discípulos, y Pedro le dijo, no, a mí no me vas a lavar los pies, yo no soy digno, no me vas a lavar los pies? Y entonces el Señor le dice, si no te lavo, entonces no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro le dice, entonces lávame todo, la cabeza, las manos, los pies, lávame todo. Hay un canto que dice, lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Pues mis hermanos, ¿qué le responde Yeshua? Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Ya la palabra, Mesías, ya vosotros estáis limpios. Y es por eso, ahora el Señor les lavaba los pies por todo. Era un símbolo de que el polvo del camino, el carácter de la persona, lo que puede hacernos estar cortos de la gloria del Señor, de la justicia que mora en nosotros. Esos son los pecados que no son de muerte. Pero cuando concienzudamente decimos, no, yo no quiero nada, o declaramos que somos, pero nuestras obras van y hacen daño al prójimo, maltratan a los demás, abusan a los demás, nómbrenlo. Estas son las obras del mal, son las obras del demonio. Y cuidado, porque cuando todo eso pasa, entonces ya no hay sacrificio. O sea que el sacrificio por el cual fuimos salvos, ya nos es quitado, ¿verdad? Porque nos volvimos. Por eso es que el apóstol Pablo dice que la perra lavada se va a revolcar otra vez, y el puerca lavada se revuelca en el cieno otra vez. No, perdón, el perro se vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolverse en el cieno otra vez. Y entonces está como antes de venir al Señor. Bueno, peor, porque ahora ya sabe y está muerta en sus pecados, y así quiere estar. Entonces por eso es que el apóstol Pablo en Hebreos dice, ya no hay sacrificio para ellos, ya no queda sacrificio, porque
echaron a perder el sacrificio que fue hecho por ellos, como si hubiera sido por ellos solamente, porque el sacrificio de Yeshua es individual para nosotros. Yeshua murió por mí, Yeshua murió por ti. Nosotros sabemos que cada uno que tiene a Dios como su Padre, ¿qué? No continúa pecando, ¿verdad? Ya vimos por qué, porque la simiente de Dios está en nosotros. Por el contrario, no pecamos, es al contrario, hacemos todo lo bueno. El Hijo nacido de Dios le guarda. ¿Saben? ¿Ven por qué no cometemos pecado? Porque la unción, Dios, su Espíritu que nos ha dado, nos guarda de cometer pecado. Y el maligno no nos toca, porque estamos resguardados, porque somos la fortaleza del Señor, somos el templo del Señor, somos su Shekinah, reflejamos su gloria, brota de nosotros la luz de Dios que emana de la presencia del Padre. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo está en el poder del maligno. ¿Lo sabe usted? Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado discernimiento para que conozcamos quién es el genuino. Estamos hablando de Dios. ¿Quién es el genuino Dios? Más que esto, estamos unidos con el único que es genuino. Al estar unidos, esto es mío, ¿verdad? Estamos unidos al único que es genuino, unidos con su Hijo Yeshua, el Mesías. Se fijan, la Reina Valera lo tradució mal. Yo cuando escribí mi libro de Yeshua, lo tomé así como estaba escrito en la Valera. Y ahora que me doy cuenta, lo corroboro y esto es lo que quiere decir, esto es lo que dice. Estamos unidos con el único que es genuino, Yahweh, el Padre. Al estar unidos con su Hijo Yeshua, el Mesías. Y Él es el Dios, el genuino Dios, estamos unidos. Él es el Dios. Él es el Dios genuino y la vida eterna. Hijitos, guardaos contra ¿qué? Los falsos dioses. ¿Se fijan ustedes? Un solo Dios verdadero. El Padre en el Hijo. Y en el Hijo estamos unidos al Padre. Eso es lo que está diciendo esto. Y entonces estamos en el genuino Dios. Él es el genuino Dios y la vida eterna. Y por eso es que dice, guardaos de los falsos dioses. No hagamos tres de donde hay uno. Él quiere ser uno. Él es uno solamente. No hay otro. Y no es nomás que quiera, Él es uno. La forma en que nos salvó es una forma milagrosa. Volvió a tomar nuestra simiente humana en sí mismo para hacernos sus hijos nuevamente. Este es el Evangelio de gracia y el centro de la justificación por la fe. Lo hemos visto, que por la unidad personal del Padre con el Hijo, somos unidos al Dios genuino, al verdadero Dios. El tiempo de Juan ya estaba obrando el misterio de iniquidad. El judío no podía aceptar al Mesías como Hijo de Dios por ser humano. Ese era el reproche de ellos. Por eso es que el apóstol Juan hace claro que Yeshua era hombre y que asimismo Hijo de Dios. Y nos hace ver también a nosotros que nosotros somos hijos de Dios, asimismo como el Mesías, porque tenemos la misma unción que el Mesías. Tenemos la unción del Hakadosh, el Espíritu, que es el Padre, el Santísimo, el único Santo. Y nos hace la promesa además de que cuando le veamos venir, seremos así como Él es. Hermanos, refulgiremos de gloria. Nuestros rostros irradiarán la luz del Padre, porque el Padre habitará en sus tabernáculos, en sus templos de sus hijos,
la vida de sus hijos, su cuerpo de sus hijos, su corazón de sus hijos, su mente de sus hijos. Irradiaremos la luz del Padre. ¿Por qué es que no podemos irradiar la luz del Padre ahora? Porque no han creído en esta verdad. Si usted cree en la verdad del Padre, en el Hijo, Dios se revelará a usted en una forma en que usted nunca había esperado conocerlo. Al leer la Escritura, usted la leerá como un libro nuevo. El Hijo conservará su unidad física con el Padre, mientras nosotros seremos como Yeshua en la tierra, habitados por Capará. Por eso también es que Él es nuestro predecesor en todo. Somos nacidos de Dios al creer en Yeshua. Amamos al Padre como al Hijo. Amamos a nuestros semejantes, guardamos sus mandamientos, vencemos al mundo porque Él está en nosotros. Y porque creemos que Él es Hijo de Dios, que Yeshua es Hijo de Dios, el Padre es en nosotros. Creemos que Yeshua vino en agua y sangre y el Espíritu, Yahweh Dios, y estos tres son uno. Creemos que el Padre es el testimonio del Padre. Creemos que este es el testimonio del Padre, que Yeshua vino en agua y sangre, en humanidad y el Espíritu. Y estos tres concuerdan, son uno. Tenemos el testimonio del Padre en nosotros y la vida eterna en nosotros, porque creemos en Yeshua, su Hijo humano. Creemos en el nombre de Yeshua como persona y poder de Dios, en su nombre. Al creer en el nombre del Señor, estamos creyendo en nuestro sumo sacerdote, tal como lo establece Hebreos, el sumo sacerdote de los bienes venideros, de la comunión cara a cara con nuestro Padre, con el verdadero y único Dios. Por eso mismo sabemos que Dios contesta nuestras peticiones, porque pedimos de acuerdo a su voluntad. Creemos que por ser hijos de Dios no continuaremos pecando, porque el Padre nos guarda y el maligno no nos toca. Yo iba a repasar todos los fundamentos de los 5 capítulos, pero ya los hemos repasado. Así que vamos a pasar solamente a una conclusión aquí, que no sé que voy a dársela, y si partimos el tema lo partimos en 2, no importa. Ahora sí, con este fundamento podemos entender el Evangelio de la justificación por la fe sin ningún conflicto entre ley y gracia. Porque hemos aprendido que hemos sido hechos hijos de Dios y Él nos protege para guardar sus mandamientos. Estos son parte nuestra al venir a ser simiente de Dios. Podemos comprender que el apóstol Juan establece 3 fases para este evangelio de gracia. Cuando somos niños, venimos a Yeshua, quien apela o intercede ante el Padre como nuestra expiación, porque es nuestro Cordero de gloria. En ese momento también conocemos al Padre Eterno, o sea que viene la bendición, el ungimiento de Yeshua nos es dado a nosotros. En ese momento de salvación, cuando la expiación, la sangre del Cordero de Dios es nuestra por el pecado, Yeshua es Él mismo nuestra expiación por la culpa de nuestros pecados. La expiación no es un acto o ceremonia. ¿Ya? No es que voy a traer un cordero y lo sacrifico y ya estoy expiada. Eso era antes. Y aún antes era la reflexión del Cordero de Gloria. Pero Yeshua es Él mismo nuestra expiación. Él es el Cordero. Él es la expiación. No es el acto de ofrecer. No es el servicio de ofrecer. Yeshua es la expiación en sí mismo. Por eso es que al estar unido al Padre, mis hermanos, tenemos la expiación ahí. Estamos cubiertos todo el tiempo con el sacrificio del Señor. Pero ahora estamos en el sumo sacerdote proyectándonos para conocer más al Padre que vive en nosotros, ¿verdad? Ahora sí,
Entonces la expiación no es un acto de ceremonia de ofrendar. Yeshua es la ofrenda. Así pues es la expiación. El conocer al Padre cuando aceptamos a Yeshua es cuando le recibimos en espíritu al ser bautizados en el nombre de Yeshua. Porque ¿cómo vamos a recibir a Yeshua si somos bautizados en tres nombres? Mi hermano y mi hermana, si no has sido bautizado en el nombre de Yeshua, tienes que pedir, buscar y ser bautizado en el nombre de Yeshua para perdón de pecados. Desde ese momento en que fuimos expiados, en que este sacrificio, nuestra expiación fue muerto por nosotros, en ese momento el Padre viene a nosotros, somos su templo, hemos sido aceptados como sus hijos nuevamente. Esto es lo que significa ser bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Padre eterno. Cuando estamos en crecimiento espiritual, jóvenes espirituales, vencemos porque Yahweh, el Padre que vive para siempre, está en nosotros. Y si continuamos creciendo hasta llegar a ser padres espirituales nosotros mismos, entonces es la tercera parte. Cuando somos padres espirituales, hemos vencido. Se fijan, aquí estamos venciendo y acá hemos vencido. Llegamos a tal lugar en nuestras vidas espirituales que el pecado no tiene poder sobre nosotros. Porque Yahweh, el Padre eterno, continúa habitando en nosotros. Es nuestro y somos de Él. Desde el momento de la expiación de nuestros pecados, al venir a Yeshua, venir a Cristo cuando somos niños, el Padre ha venido a nosotros y somos su templo. Esto es posible porque tenemos un sumo sacerdote en Yeshua que ascendió al cielo en la persona de su Padre. Por eso es que el Padre puede estar en nosotros, porque al haber abrazado la humanidad nuestra en Yeshua, nos ha abrazado con Él. Y ahora Él viene y cumple su promesa y desciende sobre nosotros, en nosotros. Desde entonces, para nosotros que hemos sido expiados, fíjense, esto es para los que han sido expiados, limpios, sus pecados desaparecidos en el nombre de Yeshua. No hay necesidad de más expiación, porque ya hemos sido expiados. Porque un solo sacrificio nos hace perfectos. Nuestro Yeshua ha pasado de cordero a sumo sacerdote para nosotros. Ahora es mediador de un nuevo pacto sobre mejores promesas. Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, mis hermanos, Jesucristo. Gálatas 3:20, y el mediador no lo es de uno solo. Yeshua es mediador de todo el que quiera venir al Padre para ser salvo. Y entonces Él ofreció su vida por nosotros y es nuestro Cordero. Pero Dios es uno. Gálatas 3:20. El mediador no es de uno solo y es humano. Nuestro mediador humano no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Precisamente el significado de gracia es regalo, porque nos ha sido regalada la salvación. Esta gracia se extiende a nosotros diariamente. Para eso Yeshua dio su vida por nosotros. Esta gracia diaria con que somos cubiertos está entre el Padre y nosotros. Eso es el mediador, el que está en medio. Está en medio de el Padre que es Espíritu y nosotros que somos humanos nos ha unido a Él. Está en medio. Su
Su sacrificio, su cuerpo herido, está entre el Padre y nosotros siempre. Es una expiación eterna. Y los une. Es así como un camino, permítame este ejemplo, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que como un camino está en medio de dos puntos, ¿verdad? Para llegar aquí, si estoy aquí, para llegar allá tengo que caminar y llegar acá. Así que este es un camino, o cualquier camino de ciudad a ciudad, y los une, los separa, ¿verdad? Estábamos separados, Dios en una parte y nosotros en el mundo con el enemigo. Pero el camino nos unió. Donde no había camino, vino nuestra expiación. Él es nuestro camino. Y unió los puntos y ahora podemos caminar e ir al Padre. Este es nuestro sumo sacerdote y nos une al Padre. Así el cuerpo de Yeshua es nuestro camino y nos une al Padre. Es la escalera de Jacob que soñó, por la cual subían y bajaban ángeles. Es la escalera al Padre, es el camino al Padre. Ese es nuestro sumo sacerdote. El tiempo de jóvenes es de fortaleza espiritual. Hay victoria sobre el mundo y el enemigo, porque Yahweh, Dios el Padre, está en nosotros en espíritu. Nuestro sumo sacerdote es nuestra justicia, su expiación nos es atribuida, nos es dada, regalada y permanece en nosotros. Si nosotros queremos permanecer en Él y creer en Él así. Por eso es que Dios dice que Él es nuestra justicia. Jeremías 23:6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Yahweh, justicia nuestra. Reina Valera dice Jehová, justicia nuestra. Yahweh, justicia nuestra. La necesidad que el ser humano siente por una expiación por los pecados es que comete aún después de haber sido recibido como hijo. Eso es lo que lo hace, es necesario, lo hace sentir que necesita otro cordero, pero ya le fue dado el cordero. El cordero la expiación le fue dada, la gracia le fue dada. Entonces es necesario confiar en un Padre que nos ama. Y por eso es que Yeshua es nuestro sumo sacerdote. Porque necesitamos confiar en que Dios nos ama, que su amor está en nosotros, que Él nos amó de tal manera que vino a estar con su Hijo para salvarnos, que nos redimió junto con su Hijo. El apóstol Juan es claro cuando dice la intención es que no pequemos. Y Hebreos así lo establece también. Si pecamos voluntariamente y nos apartamos de Dios, nos volvemos al lodo como la puerca lavada. Pero si nuestro pecado ha sido como un hierro, sin ningún deseo de transgresión contra nuestro Padre, no necesitamos otra expiación, porque su expiación ya nos ha cubierto. Es falta de fe cuando nosotros queremos ser cubiertos otra vez, porque estamos cubiertos. Y el testimonio es que el capará, el Santísimo, está en nosotros. Hemos sido ungidos con el capará. Cuando estamos pidiendo otra expiación y otra expiación por los mismos pecados que comete la gente cada vez, entonces estamos pisoteando la sangre del Señor. La misma expiación que nos ha sido otorgada es buena. Es la fe. Por eso es que decía la fe. Es buena. Solo necesitamos ir a nuestro Padre por medio de nuestro sumo sacerdote y confesar nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonarnos. Y entonces viene nuestro Salvador y nos lava nuestros pies, que se ensuciaron.
pero no necesitamos matar otro cordero por cada pecado que cometemos, porque Él fue muerto una vez y una vez llegó y ofreció, ¿verdad? Cuando Él muerto en la cruz, antes de morir exclamó: hecho está, hecho es, consumado es. Allí el Señor ofreció su expiación por nosotros. Esto es lo que significa que el sacrificio de Yeshua fue hecho una vez y para siempre. Y que tenemos un mediador que intercede por nosotros eternamente, porque está en el Padre. Un intercesor o mediador eterno en medio entre el Padre y nosotros. Por eso así penetró dentro del velo al lugar santísimo en el Padre, como dice 2 de Corintios 5:19 y Colosenses 2:9. Salmos 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Con el cuerpo de nuestro Yeshua es que nosotros podemos considerar nuestro pecado cubierto. De manera que del cuadro que les decía, les hablaba temprano, el manto que cubre, que se toma como la justicia del Señor, es el cuerpo de nuestro Señor, en el cual estamos amparados. La humanidad de Yeshua, eso es lo que nos cubre. Romanos 5:19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Vino la justificación de vida a nosotros. ¿Quién nos justifica? El Padre que está en nosotros, capará la bendición, la unción del Santísimo. Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces es por la fe en el nombre de Yeshua cuando comprendemos esta verdad maravillosa. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, dice Romanos 4:6, a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Se fijan? Justicia sin obras. No somos declarados justos porque guardamos la ley de Dios. No. Si somos justos, entonces la ley de Dios para nosotros es algo natural. Romanos 4:11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Porque la circuncisión es la circuncisión del corazón. ¿Se fijan? Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Abraham tuvo fe para salir cuando Dios le dijo: sal, que voy a hacer de ti una nación. Y salió y creyó a Dios. Ahora, si usted cree al Señor en su palabra, entonces usted viene a ser justificado como Abraham, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, de nosotros gentiles, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Un pueblo, el pueblo hebreo y el pueblo gentil que viene al Señor, somos circuncidados de corazón, y entonces nuestra fe es contada por justicia. Si usted cree en que el Padre estaba en el Hijo y vino y reconcilió al mundo, cree en el Salvador humano, en el Yeshua humano y que es Hijo de Dios, aunque es humano, en que fue humano cuando estuvo caminando en la tierra, ¿verdad? Entonces ese es su Salvador. Cuando usted cree en Yeshua y así lo cree como Hijo de Dios, y usted cree que el Espíritu, el capará que le fue dado, nos es dado a nosotros
precisamente por la unión del Padre en el Hijo. Entonces, nuestra fe nos es contada por justicia. Somos justos y no somos declarados justos. Nos es contada por justicia porque el justo vive en nosotros. No declarados en el sentido de yo te declaro justo, no, sino somos dichos que somos justos. El Señor nos considera justos porque Él está en nosotros. Somos considerados justos. Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron la justicia. Es decir, la justicia que es por la fe. ¿Se fijan? Por la fe en nuestro Salvador, en nuestro Mesías humano, que al creer en el Mesías humano, que es Hijo de Dios, entonces tenemos la unción del Altísimo. Entonces el Espíritu que da testimonio de esto está en nosotros. Es lo que dice Juan. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratis. Mediante la redención que es en Él, en Cristo Jesús, en nuestro Señor Yeshua. Gálatas 2:6. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ninguna justicia que usted haga, ni un estricto guardar de los mandamientos lo va a justificar. Si usted no cree en la salvación por medio de Yeshua, el Cristo humano y el Espíritu eterno, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, porque el mismo Abraham fue justificado por fe, y todos los que ponían sus manos sobre el corderito eran justificados por fe, eran considerados justos, eran hechos justos por fe, ¿verdad? Pero ellos tenían que seguir ofreciendo porque esa justificación no les duraba, ¿verdad? Pero nosotros debe durar porque está en nosotros, aquí adentro. Por eso es que el nuevo pacto dice: yo os daré un corazón nuevo y pondré mi ley dentro de vosotros, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Ahora sí podemos comprender a qué se refiere Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, ellos que guardan los mandamientos de Dios, porque somos de Él, y la fe de Jesús. Esto que estudiamos, mis hermanos, todo lo que hemos estudiado ahora, esa es la fe de Jesús. ¿Está usted en esta fe de Jesús? No puedo ofrecerle una iglesia donde ir a adorar, pero usted tiene que encontrar la fe de Jesús. Usted tiene que volverse a Dios por usted mismo. Y usted tiene que reconocer que no hay salvación fuera de Yeshua en el Padre. No hay salvación. No hay salvación en un Cristo de hechura humana. Hay salvación en el Cristo humano y sencillo, pero que Dios estaba en Él y vino a reconciliarnos. Esta es la distinción del remanente del tiempo del fin. Es parte del mensaje del tercer ángel, como veremos todavía más adelante. El mensaje de la justificación por la fe de Jesucristo es parte integral del mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14. Y mientras el pueblo cierre sus ojos, oídos a este mensaje que incluye al Padre y al Hijo en la salvación de todo aquel que quiera ser salvo, estarán confiando en dioses imaginarios, en ídolos hechos por el enemigo para engañar aún a los escogidos. Mis hermanos, la Escritura dice que en este tiempo del fin los engaños serán tan grandes que engañarán incluso a muchos escogidos. Ese es el engaño de la Trinidad, el engaño de tres dioses cuando es un solo Dios verdadero. Un solo Dios, el Espíritu eterno, nuestro capará, nuestro santísimo Dios.
existe un testimonio. Yo quiero hablar esto para el pueblo adventista y para aquellos que quieran escuchar, claro. Un testimonio de Elena de White en Testimonios de la Iglesia de agosto 30 del 846. Me fue mostrado que el tercer ángel, proclamando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, representa el pueblo que recibe este mensaje y levanta la voz de alarma al mundo. O sea, los que predican los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son los que ese ángel representa a ese pueblo. Guarda los mandamientos de Dios como la niña de sus ojos, y que en respuesta a esta advertencia muchos abrazarían el sábado como día del Señor, porque es parte de la ley de Dios. Pero cuando empezamos a presentar la luz acerca de la cuestión del sábado, fíjense bien, no teníamos una idea definida del mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, del 9 al 12. El peso de nuestro testimonio al venir frente a la gente era que el grandioso movimiento de la venida era de Dios. Ella se está refiriendo a la predicación de Guillermo Miller en 1844. Que el primer y segundo mensaje habían salido entonces, y que el tercero tenía que darse aún, was to be given. O sea que todavía tendría que darse, was to be given es darse más adelante, todavía tenía que darse. Vimos que el tercer mensaje cerraba con las palabras: aquí está la paciencia de los santos, aquí están ellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y esto es lo que tenía que darse más adelante. Pero esto no se ha dado. No se ha proclamado como un cuerpo proclamando esta verdad, hasta apenas empieza a salir. Y esta verdad, mis hermanos, es la piedra de toque para todo aquel que ha creído en la salvación por medio de Yeshua. La única seguridad ahora es buscar como un tesoro la verdad como está revelada en la palabra de Dios. Los temas del sábado, la naturaleza del hombre y el testimonio de Jesús son las grandiosas e importantes verdades que deben ser entendidas. ¿Por qué la naturaleza del hombre? Porque el catolicismo y otros enseñan que el hombre es inmortal, que el alma es inmortal, que hay un alma inmortal dentro de nosotros. Cuando la palabra dice: toda alma que pecare, esa morirá. Así que es importante también conocer que el hombre es mortal, porque nuestro Jesús era hombre para poder salvarnos. Todo tiene relación. Son las grandiosas e importantes verdades que deben ser entendidas, que no se habían entendido antes. Después vinieron los doctores en filosofía les llamo yo, porque son filósofos, ¿verdad? Todos los doctores de la ley modernos. Y entonces hicieron una justificación por la fe trinitaria y hicieron papas de todo, pero el testimonio de Jesús se quedó escondido, comprendido como el espíritu de profecía. E importantes, pero dice que deben ser entendidas estas verdades. Estas probarán ser como un ancla. Fíjense qué es lo que es esta verdad, estas verdades. Un ancla para sostener al pueblo de Dios en estos tiempos peligrosos. Si comprendemos cuál es el testimonio de Jesús, que lo estudiamos hoy completito, ¿verdad? Bueno, completito en cuanto a su testimonio, el testimonio del Padre. Y hemos estudiado más de esto, pero la primera de Juan, hermanos, nos explica completamente cuál es esto: testimonio del Señor, creer en el Padre y en el Hijo. Pero las masas de la humanidad día
odia la verdad de la palabra de Dios y prefiere fábulas. Y mis hermanos, si usted prefiere que le cuenten bonito y escuchar un buen video, una buena predicación, sentirse justificado y irse contento, es usted. Usted sabe. Pero si el Espíritu del Señor lo reconviene ahora y le dice que esta es la verdad, créala, mi hermano. Créala, abrácela y estudie con esta verdad en mente y verá que la Biblia se vuelve un libro nuevo para usted. Tesalonicenses 2 del 10 al 11, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad. Y por esta causa Dios les enviará gran decepción. Delusion quiere decir el engaño, entrampados en un engaño para que crean a una mentira. Cuando nosotros negamos la verdad que nos es presentada en la evidencia de la palabra, esto es lo que sucede. Somos entregados a la dilución, a la decepción, a la mentira que queremos creer. Entonces no somos dejados. ¿Ya? Por eso es bueno tener la mente abierta a la palabra de Dios. La visión del hermano, yo quería tratar, porque esto es bien apropiado. Fíjense que este hermano le contó la visión, les dio la visión, le dijo lo que el Señor le dio a Elena de White. Pero no se hace más alusión por qué o por qué, ¿verdad? En realidad fue dada en el marco de que los testimonios son verdad. Pero fíjense bien, se la voy a contar un poquito porque si no se va a hacer muy grande. Este señor, la sierva del Señor dice, el profeta que tuviera un sueño cuenta el sueño, ¿verdad? No debe negársele la oportunidad a aquel que habla un sueño que es de Dios. Aunque hay muchos falsos profetas, pero hay que colarlos todos por la verdad, la palabra. Una mañana, después de meditar sobre las aflicciones de los White, su conexión con el mensaje del tercer ángel y mi propio error de no mantenerme al lado de ellos en sus aflicciones, y después de tratar de confesar mis faltas al Señor e implorar sus bendiciones sobre los hermanos White, me retiré para descansar. Pensé, entonces le fue dado el sueño, En su sueño, él estaba en su ciudad natal, al pie de una ladera, y habló con bastante fervor. Oh, que pudiera encontrar esa fuente de toda sanidad. Vi que llegaba un joven bien vestido, el cual me dijo en tono muy agradable, te conduciré a la fuente. Y me dirigió el camino y traté de seguirlo. Atravesamos la ladera de la montaña, pasando con mucha dificultad. Fíjense bien, 3 lugares fangosos, lodosos, por las cuales corrían pequeñas corrientes de agua lodosa. 3 corrientes pequeñas de agua lodosa y el terreno estaba fangoso. No había forma de cruzar estas corrientes, sino solamente vadeando. Habiendo logrado esto, llegamos a terreno hermoso y tierra firme, a un lugar donde la ribera formaba un ángulo y una gran fuente de agua muy pura y cristalina brotaba a borbollones hacia la superficie. Se colocó allí una espaciosa tina, muy parecida a la bañera de inmersión del Instituto de Battle Creek. Un tubo corría desde la fuente hasta un extremo del tanque y el agua se derramaba por el otro. El sol brillaba resplandeciente y el agua brillaba reflejando sus rayos. Al acercarnos a la fuente, el joven no dijo nada, pero me miró y sonrió con una expresión de satisfacción y ondeaba una mano hacia la fuente para expresar, ¿no piensas que esta es una fuente que todo lo sana? ¿Se fijan? Y después sigue contando, ¿verdad? Como el hermano White fue y tomó del agua y como les dijo, ustedes verán, bueno, una compañía de personas, vamos a terminarlo, una compañía considerable de personas encabezada por el hermano White. La hermana White se acercó a la fuente desde el lado opuesto a nosotros. Todos lucían alegres y felices, pero una santa solemnidad se advertía
en sus rostros. El hermano White parecía mucho mejor de salud y estaba feliz y satisfecho, pero parecía cansado, como si hubiera estado caminando larga distancia. Es que el peso de la obra, mis hermanos, fue grande en los hombros del pastor White, de la hermana White. La hermana White tenía una taza grande en su mano, la cual introdujo en la fuente tomándole el agua y luego pasándosela a otros. Me pareció que el hermano White se dirigía al grupo y les decía: ahora tendrán una oportunidad de ver el efecto de esta agua. Y entonces él tomó e instantáneamente fue vivificado, así como sucedió con los otros que tomaron de ella, causando en sus rostros un aspecto de vigor y fortaleza. Me pareció ver que mientras el hermano White estaba hablando y bebiendo en vez en cuando un sorbo de agua, ponía sus manos en el borde del tanque y se zambullía por 3 veces. Cada vez que salía estaba más fortalecido que antes, pero se mantenía hablando todo el tiempo y exhortando a otros a que se bañaran en la fuente, como él luego la llamó, y bebieran de la corriente de su sanidad. Su voz, al igual que la de la hermana White, parecía melodiosa. Sentí un espíritu de regocijo por haber encontrado la fuente. La hermana White venía hacia mí con una taza de agua para que bebiera, pero me invadió tal gozo que me desperté antes de poder tomarla. Que el Señor me permita beber en abundancia de esa agua, porque creo que no es otra que la que Cristo mencionó, la cual brotará para vida eterna. Así que, mis hermanos, había 3 corrientes como las hay ahora. Trinidad, 3 fuentes de agua, que ahí las vieron como 3 fuentes lodosas, ¿verdad? Y una fuente de agua viva. No puede ser que la fuente sea el espíritu de profecía, porque la fuente de agua de vida es Dios, es el Padre. Que se reconoce el trabajo de nuestros pioneros de la obra y de la veracidad de los testimonios. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Pasaron muchas personas y muchas manos. Eso es lo que ha pasado. Pasó el querer ser trinitarios, ignorar la voluntad del Señor en la palabra. Pasó el dejar las costumbres, el dejar la costumbre que era al principio, que se arrodillaran delante del Padre y no se levantaban hasta que se clarificaban todas las verdades. Pasó de que esa transición a la Trinidad fue tan suave que ni siquiera la sintieron, porque la hicieron a escondidas, en una conferencia general y en otra conferencia general. Mis hermanos, la verdad es una fuente de vida, es una sola que brota. Es la fuente de la verdad, es nuestro Padre Celestial. Así que aquí está la paciencia de Dios, de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Padre Celestial querido, bondadoso Señor, Rey de gloria y de grande poder, de grande misericordia, muchas gracias. Gracias por este plan de salvación que nos has dado. Pero más gracias por nuestro Yeshua, nuestro hermano. Y gracias, Señor, porque en Él tú nos has salvado. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor, porque elevaste la humanidad hasta abrazarla en ti, Señor. Gracias. Te alabamos y glorificamos tu nombre. Creemos, Señor, en el testimonio de Yeshua. Creemos en tu testimonio. Y creemos que tú estabas en Cristo reconciliando al mundo contigo mismo para salvarnos, Señor. Creemos que la sangre y el agua y el Espíritu son uno. Creemos en ti, Padre amado. Y te damos las gracias y la gloria y la honra en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Yeshua.